En 2016, unos científicos abrieron por primera vez desde hacía siglos la tumba venerada como la de Jesús, en el corazón de uno de los lugares más explosivos del mundo. ¿Qué descubrieron realmente bajo la losa de mármol del Santo Sepulcro? Se alza en el barrio cristiano, encajada en el laberinto de los zocos, apretada por las casas, atrapada en el abrazo de las murallas actuales de Jerusalén. Encima, el cielo es estrecho, los tejados casi se tocan. Alrededor, las voces se elevan en oleadas mezcladas, árabe, hebreo, griego, latín. La basílica está ahí, no como un simple monumento, sino como una cicatriz ardiente, bajo la jurisdicción del Estado de Israel desde 1967, en el corazón de un sector que la autoridad palestina reivindica como Jerusalén Este. La piedra misma parece saber que cada paso aquí es un paso sobre una frontera. En el interior, la sombra acoge, fresca, espesa, cargada de incienso y cera quemada. Es aquí donde, desde hace siglos, la mayoría de las iglesias cristianas señalan con el dedo dos lugares minúsculos y terribles: una roca ennegrecida, el Gólgota, y un pequeño edificio de mármol, el edículo, que la tradición designa como la tumba de Jesús de Nazaret. Se entra inclinado, se sale temblando. Al menos desde el siglo IV, la memoria cristiana abraza este punto de roca y esta tumba como un núcleo de fuego, pero este fuego está atrapado en una red de leyes, costumbres y gestos reglados. Sobre el Santo Sepulcro reposa el statu quo otomano, un firman de 1852, confirmado en 1853. Divide las horas, las llaves, los escalones, las lámparas, los altares. Nada se mueve sin el acuerdo de quienes velan. Cada espacio pertenece a una comunidad, cada tarea es un derecho celosamente guardado. El statu quo inmoviliza, protege, también encierra. Estamos en el siglo IV, el Imperio Romano vacila, pero se eleva una nueva fe. Constantino, primer emperador que se vuelve hacia Cristo, escucha las palabras de Macario, obispo de Jerusalén. En esta ciudad reconstruida, pagana, coronada de templos romanos, el obispo afirma que un lugar antiguo aún murmura. Bajo las losas, detrás de las columnatas, duerme un conjunto funerario del siglo I. Allí habría sido el lugar del suplicio, allí la tumba. Constantino decide. Las órdenes atraviesan el Mediterráneo como un trueno, se derriban las construcciones romanas, se excava, se arranca la piedra. Bajo los escombros aparecen tumbas talladas en la roca, cavidades silenciosas. Entre ellas, una tumba se destaca, aislada, señalada, ya rodeada de una memoria que nadie ha escrito, pero que todos murmuran. El emperador quiere más que un recuerdo, quiere una señal monumental. Se excava la roca alrededor de la tumba, se deja en pie un bloque de piedra, vaciado, esculpido, ceñido de mármol y oro. Es el comienzo del martirium. Encima se levanta una basílica, columnas, nave, patios, una rotonda gigantesca que cubre la tumba. Hacia el año 335, la iglesia es consagrada. Eusebio de Cesarea, en la vida de Constantino, relata este gesto. El imperio abraza una tumba vacía. Al filo del año 1000, una tormenta llegada de Egipto se abate sobre Jerusalén. El califa fatimí Al-Hakim bi Amr-Alá ordena la destrucción de los lugares cristianos. En 1009, la basílica y el edículo sufren la furia del fuego y del hierro. Los textos cristianos y musulmanes coinciden. Casi todo desaparece. Los mármoles estallan, las columnas caen. La tumba misma parece condenada al borrado. Sin embargo, no todo se extingue. Algunos muros permanecen en pie, subsisten cicatrices de piedra. Años más tarde, los emperadores bizantinos, Constantino IX Monómaco y otros, envían dinero y artesanos. Se reconstruye parcialmente, se remienda más que se restaura. El lugar vuelve a ser un santuario, pero roto, incompleto. Luego llegan los cruzados, 1099. Los ejércitos franquearon las murallas en medio de la sangre y el polvo. Jerusalén cae. Los francos descubren el Santo Sepulcro mutilado, lo remodelan, reorganizan los espacios, sellan bóvedas, alinean capillas. La basílica medieval toma forma, mezcla de recuerdos constantinianos y audacias latinas. El edículo, él también, sufre estas manos conquistadoras. Se refuerza, se redibuja, siempre en torno al mismo centro invisible, la roca funeraria. Los siglos siguen golpeando, incendios, guerras, negligencias. En el siglo XVI se impone una gran remodelación del edículo. Luego, en 1808, un incendio brutal vuelve a abrasar el santuario. Las llamas lamen los mármoles, agrietan las piedras. Una gran parte del edículo queda devastada. Se llama a un arquitecto griego, Nikolaos Komnenos.
Sus planos, su mano, reconstruyen en 1810 un nuevo edículo, con las formas que, hasta 2016, dominan la rotonda. Colores oscuros, columnas adosadas, linterna, mármoles pesados. La silueta que los peregrinos ven en el siglo XX y a comienzos del XXI nació de este fuego y de esta reconstrucción. En 1927, un seísmo golpea Palestina bajo mandato británico. La Basílica del Santo Sepulcro soporta el choque. La rotonda gime. Los muros se agrietan. El edículo encaja el golpe. Los ingenieros observan, inquietos. Las piedras llevan fisuras como arrugas súbitas. El peligro de un derrumbe parcial se vuelve real, sobre todo si ocurre un nuevo sismo. En 1947, las autoridades británicas no quieren ver la tumba supuesta de Cristo derrumbarse ante sus ojos. Envuelven el edículo en una jaula de acero. Aros metálicos aprietan la estructura. Vigas y andamiajes permanentes lo ciñen, como una armadura improvisada. Lo que debía ser un apoyo provisional se convierte en una prisión de hierro. No se moverá durante casi 70 años. Mientras tanto, el statu quo reina, implacable. Toda restauración de envergadura exige un acuerdo unánime de las tres grandes comunidades que se reparten la responsabilidad de la basílica: los griegos ortodoxos, la custodia franciscana católica, los armenios apostólicos. Un solo rechazo y todo se paraliza. Así, década tras década, los proyectos de restauración profunda mueren en los pasillos. Los informes técnicos se acumulan, polvorientos, alarmantes. Ingenieros y arquitectos escriben la misma frase bajo formas distintas. El edículo es frágil. Hay que actuar. No se actúa. Al Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén le corresponde la jurisdicción principal sobre el edículo y la gran rotonda, el Catolicón. El patriarca, Teófilo III, a partir de 2005, encarna este poder. Su firma, su palabra, comprometen a una tradición que se considera guardiana del corazón visualizado de la tumba. Frente a él, la custodia franciscana de Tierra Santa representa a la Iglesia Católica Latina. Posee numerosos santuarios, entre ellos partes importantes del Santo Sepulcro. Durante siglos, los frailes menores han velado por los altares latinos, negociado con las autoridades musulmanas, mantenido lámparas y piedras. Pierbattista Pizzaballa, custodio de 2004 a 2016, y luego Francesco Patón, llevan la voz de Roma en este laberinto de derechos. A su lado, el Patriarcado Armenio Apostólico de Jerusalén guarda capillas, tejados, pasillos. Posee derechos litúrgicos precisos, ciertos segmentos de la basílica. Desde 2013, el patriarca Nurhan Manukyan también debe ser consultado. Su aprobación cuenta tanto como la de los otros. Alrededor de este trípode, otras iglesias gravitan en órbita. Los coptos ortodoxos disponen de una capilla minúscula, acurrucada detrás del edículo. Los siríacos ortodoxos tienen algunos espacios. Los etíopes ortodoxos viven en los tejados, en celdas modestas por encima del vacío sagrado. El statu quo les garantiza derechos limitados, pero reales. En este mundo apretado, cada candelabro es una frontera. A la entrada, no son sin embargo cristianos quienes giran la llave. Dos familias musulmanas, los Nuseibe y los Yudé, acampan a la puerta de la historia. Desde la época ayubí, confirmada por los otomanos, detentan las llaves de la basílica. Cada mañana, cada noche, sus manos abren y cierran la gran puerta de madera. El gesto es siempre el mismo, el símbolo, vertiginoso. El santuario más sagrado para los cristianos depende, para su acceso, de familias musulmanas. Desde el siglo XIX, arquitectos y sabios como Konrad Schick recorren la basílica. Dibujan, miden, escrutan con la mirada la topografía compleja del Santo Sepulcro. Schick explora los subsuelos, los desniveles, los muros enterrados. En el siglo XX, arqueólogos franciscanos como Virgilio Corvo se inclinan sobre la estratigrafía, las diferentes fases de construcción. Donde se les autoriza, excavan macizos, escaleras, subcapillas. Otros, como Bellarmino Bagatti, estudian más ampliamente las tumbas del siglo I en Jerusalén, los tipos funerarios, los pasillos excavados, las hornacinas. Pero un lugar permanece prohibido, la cámara sepulcral misma, bajo la losa de mármol que los peregrinos besan. Según la tradición, una losa fue colocada o reemplazada en 1555. Otros revestimientos vinieron a añadirse todavía después. Desde por lo menos comienzos del siglo XIX, esta losa superior ya no se mueve.
se convierte en un umbral absoluto. Bajo ella, silencio. Nadie, ni arqueólogo ni restaurador, desciende. La tumba es venerada, no estudiada. En el siglo XX y a comienzos del XXI, ojos atentos notan signos que se agravan. Las fisuras en el edículo se prolongan, se ramifican. Aparecen deformaciones en los muros, se dibujan hundimientos. Caen fragmentos de piedra. Informes técnicos, una y otra vez, alertan. Hablan de riesgos reales. En caso de sismo, en caso de sobrecarga de peregrinos, un derrumbe parcial ya no es una simple hipótesis. Las autoridades civiles israelíes intervienen. La Municipalidad de Jerusalén, los servicios de protección civil, recuerdan a las iglesias su responsabilidad. Si no se hace nada, si el edículo pone en peligro la vida de los peregrinos, la mano secular podría verse obligada a golpear con fuerza. Cierre administrativo, barreras, prohibiciones. Cerrar el sepulcro de Cristo por razones de seguridad. La idea flota como una amenaza. En las oficinas de los patriarcados, detrás de las pesadas puertas, se suceden las reuniones. Antes de 2016, sobre todo en los años 2000 y a comienzos de los años 2010, griegos, franciscanos y armenios se reúnen alrededor de mesas abarrotadas de planos y cifras. Se habla de restauración a fondo. Todos saben que hay que hacer algo, pero ¿cómo? ¿Quién manda? ¿Quién paga? ¿Quién elige a los arquitectos? ¿Quién firma las autorizaciones? Cada gesto podría interpretarse como un avance sobre el terreno sagrado del otro. El miedo a modificar el equilibrio del statu quo paraliza, se duda, se aplaza, se irritan. Mientras tanto, el flujo de peregrinos aumenta. El siglo XXI vierte hacia Jerusalén multitudes llegadas de los 4 puntos cardinales. Aviones, autobuses, grupos con guía. Las cifras suben, las colas se alargan delante del edículo rodeado de hierro. Los guías muestran, a veces con una incomodidad palpable, esos refuerzos metálicos oxidados, esas vigas que desfiguran el santuario. Los periodistas fotografían las fisuras. Las imágenes viajan, impactan la conciencia de los fieles, de los responsables, del mundo entero. Las visitas pontificias desempeñan su papel. Juan Pablo II en 2000, Benedicto XVI en 2009, Francisco en 2014, vienen a rezar al Santo Sepulcro. En cada visita, las cámaras que barren el edículo captan también los estigmas de la piedra. Entre bastidores, los papas se reúnen con patriarcas orientales, jefes de iglesias. Hablan de unidad, de paz, de Tierra Santa. Detrás de las grandes palabras surge una certeza. Si los cristianos no saben proteger juntos su tumba más sagrada, ¿qué pueden pretender defender? Los discursos ecuménicos, los diálogos entre iglesias, poco a poco despejan un espacio nuevo. En sus declaraciones públicas, los jefes de las 3 grandes comunidades afirman su voluntad de preservar el santuario. Dicen en voz alta lo que ya murmuraban. Es necesario un acuerdo para la restauración. Empiezan a sondear instituciones técnicas, universidades, equipos capaces de llevar a cabo una obra científica sin profanar el lugar.